me requiere menos esfuerzo. Claro. Y por otra parte, el precio real, ¿no? También. O sea, cuando tú confrontas, te expones al rechazo. Claro. Un rechazo muy real, ¿no? Es Claro, como claro, sí. cuando confrontas a tu pareja, que este es otro miedo igual. Hay un miedo al rechazo, que como tú lo has explicado, que es al rechazo que cuestiona tu persona, y hay un miedo a la soledad, ¿no? Que es el rechazo que te queda solo. O sea, que igual si tú cuestionas a tu pareja y teníais una relación en la que tu rol no solo era importante para ti, sino también para la otra persona, y que tú hagas terapia, a veces no implica que la otra persona sea capaz de soportar tu cambio, ¿no? Entonces puedes perder a la persona. Sí, totalmente. O sea, una pareja la puedes perder Totalmente. realmente, ¿no? Eso es otro precio que puedes pagar. Y claro, aquí es un poco la habilidad del terapeuta de tampoco exponerle todos los peligros, ¿no? Sí. Porque si no, Ahí el camino sería de antemano rechazado, ¿no? Es como, si el precio va a ser este, mejor no voy por ahí, ¿no? Porque y poniendo también nuestra barrera, ¿no? Tú estás dispuesta hasta aquí a llegar, yo te tengo que forzar un poquito. Claro, siempre, ¿no? Es que... Forzar un poco, claro, siempre, ¿no? Ese estrés confrontable. Esa es una de las ideas que tiene que estar siempre en la cabeza. Estrés confrontable. Hay veces que tú puedes, que como psicólogos, pues tenemos en la cabeza, ok, aquí está, esta es la piedra angular de todo lo que te ocurre, pero claro, el precio a pagar es muy costoso y la persona no quiere pagarlo. Puede serlo, ¿no? No se sabe muy bien qué puede pasar, o sea, todos los cambios que, y esto es muy sistémico, ¿no? Los cambios que haya en mí o que yo haga a través de mi terapia van a tener una repercusión en todas mis relaciones, y entonces va a haber una reorganización, ¿no? En todo. Depende de lo brutal que sea el cambio, ¿no? Hay veces que hay boom, de repente explota ese empoderamiento, por decirlo de alguna manera, y empieza, o sea, a lo mejor durante mucho tiempo no ha pasado nada y de repente algo toca o hay una situación muy potente y la persona empieza a cambiar y entonces empieza a asustarse también de los cambios que suceden, ¿no? Esto es grande. Claro, y hay aquí para mí hay un punto importante que creo que como que es difícil de valorarlo si no lo has tenido, que es precisamente el tema del empoderamiento. Igual aquí me gustaría hacer una distinción, porque últimamente empoderamiento se utiliza mucho con el tema del feminismo y mi sensación es que se puede confundir el empoderamiento de un grupo con el empoderamiento de un individuo. Claro, entonces el empoderamiento de un grupo no tiene un efecto real en mí, o sea, tiene un efecto real en la sociedad, ¿no? y en lo que me pueda repercutir. Y ahora me dices, te digo cómo lo veo yo. Y puede ser que me facilite el camino, ¿no? De alguna manera, porque ya no está mal visto lo que sea, ¿no? Ya está permitido lo que sea. Pero no es comparable, diría yo, con un empoderamiento que solo puede suceder individualmente, que es lo de yo solo. Como en muchas situaciones de mi vida me voy a ver solo, me voy a tener que enfrentar solo a mi pareja, solo a mi jefe, y ese empoderamiento, cuando lo consigo desarrollar, produce una satisfacción, no sé si es la palabra, pero es como la seguridad también, confianza, o sea, todo lo que emerge de ese empoderamiento, primero, no es un objetivo normalmente de la gente que va a terapia primordial, ¿no? Es como... Y segundo, hasta que no se ha tenido, no se puede valorar en comparación con lo que pierdo, con lo objetivo de alguna manera, ¿no? Es como... hasta que no se ha experimentado, ¿no? Experienciado, no existe la palabra en español. Sí, hasta que no se ha vivido, claro. Uno no sabe hasta dónde puede llegar. Por decir, en cuanto a lo social... Estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa importante que sí creo que tiene mucho que ver con el individuo, y es en cuanto a la identidad social. Sí, hay un empoderamiento como género, como mujer, por ejemplo, de cierta manera también tiene algo que ver en mí como individuo, porque mi identidad como mujer o como hombre, claro, lo que pasa como migrante, como que sea. Pero es un poco engañoso, también te hablo desde la experiencia, o sea, no es una teoría que yo tengo, sino lo he visto, que confunde, o sea, habría que separarlo, porque cuando se empodera un grupo tienes ciertas, o sea,
digamos, te puedes permitir ciertas cosas o dejan de estar mal vistas o están incluso bien vistas, pero que si tú no has hecho un empoderamiento individual, no te vas a poder enfrentar a tu pareja machista. Y entonces muchas personas no sola, sí. no sola, Claro. muchas personas que se creen empoderadas porque el grupo al que pertenecen está empoderado, a la hora de su vida se encuentran en exactamente la misma situación que antes, porque ahí están solas. Y por eso yo diría que la terapia lo que ofrece ahí es algo que no puede ofrecer la sociedad. La sociedad no puede empoderar al individuo. De hecho, te diría que siempre su objetivo es contrario al empoderamiento. O sea, la sociedad, de alguna manera, es siempre enemiga del individuo, porque los intereses sociales son que funcione el grupo, no que funcione el individuo. En realidad, por definición, es así. Entonces, es el empoderamiento de ciertos grupos, pero hay que hacer, creo yo, la distinción. Es interesante eso de la sociedad no quiere empoderar al individuo, porque hasta qué punto es algo que se me venía a la cabeza. Eso de típicas frases hechas que muchas veces duelen. O sea, que hay veces que sí, pero muchas veces duele. Primero te tienes que querer a ti mismo para poder hacer un cambio en tu vida. Piensa en cosas positivas y todo vendrá hacia ti. En cuenta que lo que estás haciendo, eso es una especie de pseudo empoderamiento del individuo que a lo que lleva, ¿no? a lo que lleva es un debilitamiento, como hemos hablado. Lo que hace es negar las emociones negativas y poner toda la responsabilidad en el individuo, cuando realmente la responsabilidad del individuo, cuidado, eso es una de las cosas que más se repite en la terapia también. Yo aquí tengo atribuciones internas. Sí. Todo depende de mí, la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Sí, eso es muy... Yo aquí tengo una forma de verlo, bueno, yo lo veo así, no sé cómo lo verás tú, y a veces lo digo, o sea, no es algo que diga siempre, pero cuando hay esta tendencia, muchas veces lo digo, es que uno es responsable de su vida, normalmente nosotros trabajamos con adultos, ¿no? Con niños es distinto, pero con adultos uno es responsable de su vida actual, pero no es responsable de su personalidad. O sea, es como, no te puedes responsabilizar de todo, porque tu personalidad se gestó en una etapa en la que tú no tenías ningún poder. Entonces, muchos de los patrones que tú tienes están relacionados con tu periodo del desarrollo, donde ahí entra mucha gente, ¿no? Pero ahora, o sea, pero no significa que vayas a venir aquí a empezar a echarle la culpa a los demás, ¿no? O sea, que la terapia tenga el objetivo de empezar a echar la culpa a todos los demás, sino hacer esa distinción entre, bueno, yo ahora que por desgracia he tenido este bagaje y no tengo recursos que a lo mejor otros sí que tiene, o que yo me imagino que todo el mundo tiene o lo que sea. Sí. Tal cosa. Pero tengo que trabajar con mis cartas, ¿no? De alguna manera. Sí. Tengo que hacer lo que pueda con esto, lo cual no significa, y aquí a veces les puedes quitar un peso de encima, que yo sea culpable de cómo soy, ¿no? O de que ser como soy sea una responsabilidad mía, una especie de culpa que yo que cargo sobre mí por razones genéticas o donde cada uno quiera poner. No, si lo de lo genético tiene ya... Claro, eso sería otro tema. Incambiable además, ¿no? Sí. Yo soy así, eso sí. Es una perspectiva cognitivista, eso es algo que siempre trabajo con el tema de la atribución, los etiquetados. Soy tonto, no valgo, etcétera, etcétera. No deja margen al cambio. Soy así porque he nacido así. Bueno, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Sí. ¿No? Claro. No hay. Claro, eso es la condición básica, ¿no? Al final, que hay que interiorizar, que si alguien va a terapia, en el fondo es porque cree que hay un margen de cambio, ¿no? De alguna manera. Sí. Hay una cosa importante de eso que se me ha venido a la cabeza. Me he perdido. Culpa, responsabilidad. Yo aparte de, ya te lo he dicho, aparte de cognitivo-conductual, a mí me encanta la terapia de aceptación y compromiso. Y desde la terapia de aceptación y compromiso, algo que hago bastante con esa etapa, eso de... Bueno, primero la diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Eso de responsabilidad como la habilidad de responder. Tú no tienes la culpa, pero ahora puedes hacer algo. Vamos a ver qué hacemos.
Eso ya es diferente, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Pero luego está en esos patrones de, por ejemplo, pues voy a evitar un conflicto, vamos a volver al patrón antiguo. Eso te funcionó cuando eras pequeña, por tales situaciones y demás, y te puede llevar a la ansiedad. Y dentro de esa terapia de aceptación y compromiso, hay algo que suele pasarle a la mayoría de la gente, y es la lucha contra la ansiedad. La ansiedad es la enemiga, la depresión es la enemiga, yo soy la enemiga, ¿no? El enemigo. Y es entender que esos patrones, al fin y al cabo, quitémoslo de la categoría de depresión, ansiedad y demás, ese miedo, eso es una parte de ti, de tu desarrollo, que tenía su porqué y que te está diciendo ten cuidado, porque puedes ser rechazado. Exacto. Ten cuidado porque te puedes ver solo. Ten cuidado porque nadie te va a querer. Pero y también aquí igual un matiz, porque que esto un poco desde la traumaterapia, aunque yo diría que todas las terapias son un poco traumaterapias, porque al final siempre hay, pero que además esta emoción negativa como la ansiedad, que te dice ten cuidado lo que estás diciendo, puede tener su raíz en una experiencia real, ¿no? O suele tener la raíz. Por supuesto. De hecho, entonces en ese sentido la emoción negativa en realidad es positiva para tu supervivencia. Y lo fue. Y lo fue. Y de hecho, aquí el no confundir supervivencia con bienestar, ¿no? O sea, claro, al final tu cerebro quiere mantenerte con vida. Que estés deprimido. Siempre lo digo. Sí. Tu cerebro no le importa que tú seas feliz, ¿no? Lo que quiere es que tú sobrevivas. Sí, Eso lo sí. tiene que tener primero claro. No, pero lo que iba, y teniendo en cuenta eso, terapia de aceptación y compromiso, aceptar que esa es una parte de ti, aceptar que es una parte de tu desarrollo, que muchas veces viene de la infancia y demás, y sentir compasión por esa parte de ti. Por ti mismo. No tu enemiga, sino sentir compasión. Muchas veces esa estrategia ha tenido muchas cosas positivas en tu vida, muy probablemente. Quizá una persona que evite tantos conflictos pues puede ser percibida por los demás por una persona súper amigable y tener muchísimos amigos. Claro. Porque claro, le encanta una persona que está todo el día con el eres tonto, que no se den cuenta que eres tonto, que no se den cuenta que no valga, pues a lo mejor por no darse cuenta, su estrategia de confrontación es hacerlo al final todo muy bien, y a lo mejor una persona con un doctorado y un... Es que es así. Muy típico. Sí, de hecho, la gente más autocrítica y que digamos que esto lo ha pasado, lo ha compensado de una manera intelectualizada o profesional, y eso me sorprende, a veces son gente con unas capacidades increíbles, sí. pero sin ningún tipo de valor, ¿no? Que luego, o sea, que no le dan valor y luego igual se dejan explotar o están en un sitio y se sienten como impostores, Sí, porque eso es muy típico. claro, la sensación de yo no valgo, y luego son gente que supera con creces, o sea, como casi a veces genios, ¿no? Que dices, pero Dios mío, esto tiene un potencial. Claro. Pero la relación con eso es otra, ¿no? La relación que tú tienes con tus capacidades es siempre de no llego, ¿no? Y esa relación te ha hecho ser quien eres. Sí. Esa es la cosa. Sí. Que siempre tiene ahí un... Es la parte, la parte... De hecho, en el cómic que escribí, no sé si lo conoces. Sí, lo tengo. Hay un capítulo. Hay un capítulo sobre el autismo, es que está muy relacionado, en el que no sé si lo escribí ahí o lo escribí yo y luego más tarde, en el que yo entiendo, porque el autista es una persona que se culpa mucho, o sea, que tiene mucho sentimiento de incomprensión y de no llegar, y a veces tienen estos capacidades especiales los ciertos autistas que se llaman savants, ¿no? Y como lo has explicado tú, es como yo lo entiendo en el marco del autismo también, que estas capacidades tan ya casi sobrenaturales, ¿no? Tienen su origen en una sensación de no llego, y por lo que sea focalizadas en algo y desarrolladas de una manera que desde pequeños han empezado Esto se me daba bien, se vuelve algo más obsesivo, porque eso suele pasar con el autismo, y pum. Sí. Decía un autista, que creo que lo puse en el libro, pero decía que él de pequeño no entendía a su madre, y
su comportamiento le parecía totalmente incoherente, claro. inconexo, incoherente, y su mayor objetivo era entender a su madre, y empezó desde pequeño a crear ecuaciones para predecir el comportamiento de su madre. Siempre fallaban porque la madre siempre se comportaba de una manera que no era predecible, pero al final, no sé si él es matemático, creo, o sea, al final él desarrolló las matemáticas y una memoria y unas capacidades en el ámbito de ¿cómo decirlo?, científico. Con los algoritmos del Facebook ahí detrás, ¿no? Sí, extraordinario. Es increíble el potencial que también puede haber desde la sensación de insuficiencia, ¿no? También hay que bueno, es positivo por la parte de capacidades cognitivas, ¿no? Y negativo emocionalmente, porque claro, ahí no llegas nunca a lo que quieres llegar porque no va por ahí, ¿no? El camino sería otro. Esa es la cosa, que no va por ahí. Claro. Pero sí. No sé si, claro, es que esto se abre de una manera, porque tengo ahí un montón. Una hora. Tengo un montón de preguntas que... a mí me da igual seguir lo que te iba a pedir. No sé, no sé si puedes cortarlo luego seguir. Tengo que ir al servicio. Pues ves, no hay ningún problema. Se puede cortar después, ¿no? Voy pensando, luego no lo ves y lo dejamos así, no hay ningún problema. No, que tengo el micrófono. Deja el micrófono ahí. Yo voy haciendo un resumen. Venga. A ver. ¿Quieres hacer algo? Si es algo sí. ¿Quieres hablar? Sí. Tengo un par de preguntas. A ver, ahora como esto va a ser una serie de vídeos, y no los quiero hacer demasiado largos tampoco, vamos a seguir con el tema muy brevemente, con el tema de qué es la enfermedad mental. Me gustaría saber cuál es la opinión de David al respecto, qué relación tiene o qué importancia tiene en su trabajo los diagnósticos, y igual como para una pregunta muy actual, que es la terapia a través de las redes o de online, digamos, cómo lo ve él, cuál es su experiencia, porque durante el año pasado como se hizo casi imprescindible trabajar también a través de ciertas plataformas online, y cada uno tiene ahí su posición, así que a ver qué piensa David. Y con esto cerraremos el vídeo de hoy, y todo lo que se queda abierto pues lo abordaremos en vídeos posteriores. No sé si puedo decir algo más interesante. Bueno, igual también hablar de las diferencias que al final no lo hemos tratado y era uno de los temas más importantes, de la diferencia básica entre la terapia sistémica, que es en la que yo me he formado, y la cognitivo-conductual, que es en la que se ha formado David. He hecho una especie de resumen de lo que igual podemos tratar. ¿El micrófono? Digo, te voy a hacer un par de preguntas más y luego igual en algún momento podemos hacer otros vídeos, ¿no? Porque esto me parece súper interesante. Me parece bien. Una pregunta que me interesa hacerte, que es general, es ¿qué consideras tú que es la enfermedad mental? Como muy amplia, ¿no? Pero bueno. Primero, nunca lo llamaría enfermedad. Trastorno
trastorno, que bueno, que un poco también es así, pero bueno. Trastorno mental. Yo considero que hay una dificultad por... Es que es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta, sí. No, a ver, te voy a dar una respuesta no muy concreta, no me sale ponerlo en un párrafo, pero bueno. Un trastorno mental es un constructo. Es decir, está establecido artificialmente por quien toque. Y lo que antes, hace 50 años se llamaba de una manera, ahora se llama otra, y dentro de 50 se llamará de otra. Y pensar que lo que está ahora es lo que hay es increíblemente ingenuo. Lo cual quiere decir, teniendo en cuenta, también esto es importante en el trastorno mental, hay una dificultad para adaptarse o ser funcional, y pongo la palabra funcional porque es muy importante en nuestra sociedad, a pesar de... en la sociedad. ¿A pesar de qué? A pesar de que es un término súper... O sea, que para ti tiene una neoliberalista, capitalista. Ambivalente, ¿no? Quieres decir, para ti es... Ser funcional en términos también de ser productivo, es que siempre es siempre la misma idea que tenemos en la cabeza, pero es que es la que hay. Eso quiere decir que uno se tiene que ser funcional en un contexto, una sociedad determinada. Si la sociedad va cambiando todo el tiempo, dependiendo de cómo sea la sociedad, será el trastorno. Si una sociedad puede tender a estar enferma, por así decirlo, porque es totalmente antinatural, que lo es, y siempre pasará, pues las consecuencias de eso se verán de diferentes maneras. ¿Quién establece lo que es un trastorno? Pues supongo que habrá, hay su grupo de expertos y su historia, que yo no quiero entrar en ese tema, no tengo por qué pensar mal de ellos, tienen sus sistemas y sus cosas, aunque siempre hay intereses detrás, pero bueno, pero teniendo en cuenta que es el contexto actual. Y teniendo en cuenta que a lo que va es a que tú funciones en la sociedad actual. Pues, has dado una definición al final. Sí, pero no me sale concreta. ¿Sí? Bastante concreta, yo creo. O sea, como en el fondo estás diciendo... Sí, claro. En el fondo estás diciendo que hay una presión por funcionar, por adaptarte a la sociedad, y hay algunos que lo consiguen, otros que no, y los que no lo consiguen, digamos que caen bajo la categoría, bajo diferentes categorías, ¿no? Sí, también es importante decir que eso no es un todo o un nada. Hay veces que hay síntomas que son más graves que otros. Si no es lo mismo una persona con un trastorno bipolar a una persona con una depresión. Pero aquí, igual con esta, enlazamos con la sistémica y las diferencias quizás del enfoque sistémico y el enfoque cognitivo-conductual. Que aquí tú dirías que es una cuestión de gravedad, o sea, digamos, de un continuo. Exactamente. ¿O es una cuestión de continuo? O sea, ¿no pondrías una barrera de aquí empieza la locura y aquí termina la normalidad? En cierta manera la tengo que poner. Claro, eso es otra cosa, pero no, mi opinión es no ponerla. Okay. Es decir, lo que tengas que poner también depende, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Depende del contexto que trabajes, la tienes que poner o no, por ejemplo. Supongo que en tu consulta eliges tú dónde la tienes que poner o no, ¿no? ¿A qué te refieres? Yo me comprometo a si una persona cumple con los criterios diagnósticos según la ICE de 10 para un trastorno específico, a comunicárselo. Siempre que lo comunico, lo pongo siempre en relativismo. Esto para mí no importa, esto es parte de mi trabajo, yo te lo digo. A mí no me importa que tú des con los criterios para un trastorno de depresión, por así decirlo. A mí me importa que tengas este pensamiento, que te lleve a tal conducta, que tal conducta esté manteniendo estos síntomas en tal contexto. Ese para mí es el diagnóstico, ese para mí es con lo que trabajo.
análisis funcional de todo en su contexto. ¿Tú lo verías como una forma de lenguaje simplemente? Sí, una forma de burocracia. Una forma de burocracia. Okay. Luego yo cojo, pongo F 3.1 y pum, y tiene ahí un papelito y mira al otro, qué significa el F 3.1, tiene tal... Va al médico y ve el papel y dice, bueno, pues ya lo sabe, o va para el otro y puede tener una baja y demás, burocrático. O sea, digamos que no juegan un papel muy importante los diagnósticos en tu práctica clínica. En mía. Vale. Hay veces también hay que entender, depende del diagnóstico, muy típico, trastorno límite. Personas que no entienden lo que le pasan y de repente es decirle que que una persona cumple con tal trastorno, bueno, de cierta manera es un poco... Vale, ya no es por decir la culpa es del trastorno, que eso hay que tener mucho cuidado, pero sí por decir no soy el único. Esto le pasa a otras personas y otras personas salen de aquí, eso significa que yo también. Claro, aunque claro, el trastorno límite pertenece a ese tipo de trastornos que, y yo supongo que no es tu forma de verlo, pero que según los manuales diagnósticos no son trastornos de personalidad, ¿no? Y los trastornos de personalidad oficialmente no son trastornos que se curan de alguna manera. El trastorno límite es prácticamente lo único que sí, ¿Ah, sí? hay una... Es que se me olvida. Es que el trastorno límite está muy relacionado con el trauma. Sí, también, muchísimo. ¿no? Claro, entonces igual por ahí, pero claro, no sabía que oficialmente... Hay un tipo de terapia de tercera generación que básicamente está concentrada en eso, o todos los trastornos tipo más impulsivos. Y se me ha olvidado el nombre y me tengo que pegar. Da igual. Lehmann era la mujer que lo creó. Ya. Creo que era algo así como de constructivista. Es un poco igual. De hecho, yo te diría... Funciona muy bien. Sí, yo no tengo esa perspectiva. Y yo creo que todo es... O sea, creo que el límite nadie lo sabe. O sea, a dónde puede llegar una persona con todo tipo de trastornos, nadie lo sabe. O sea, que no lo comparto, lo que te he dicho de que... De hecho, la sistémica lo cuestiona porque cuestiona los diagnósticos. O sea, la sistémica bien tiene otra perspectiva que ahora probablemente va a cambiar porque al entrar en el sistema de la seguridad social se tiene que adaptar a los diagnósticos. Pero bueno, ya había sistémicos que proponían un doble juego, ¿no? Es como la burocracia por una parte y por otra parte la forma de pensar, aunque claro, al final no dejas de... Yo no trabajo con diagnósticos, por ejemplo, trabajé cuando estaba en el hospital y me suponían un gran conflicto también porque eran con niños. Como un lenguaje lo veo, o sea, lo podría ver como un lenguaje y como una burocracia, pero por ejemplo yo esto es que no lo comparto en general, que de hecho que una entidad como un trastorno de personalidad tenga que ser el freno de la evolución de la persona. Claro, que luego a la hora de la práctica puede ser una utopía, ¿no? Es como, no sabes con cada persona dónde vas a llegar, ¿no? Pero no me gusta esto de situar, y es que ahora que la gente puede leer en internet, también pueden leer sobre el trastorno y entonces llegar a conclusiones que igual frenen su desarrollo, ¿no? Como si leo que trastorno, que la psicosis es crónica y que nunca me voy a curar, pues ahí choca a lo mejor la forma de trabajar del terapeuta con lo que es la versión oficial, ¿no? De alguna manera. No sé si quieres, si no sé qué hacer para terminar, si quieres que digamos unas palabras sobre qué es la psicología, ¿por qué te consideras, digamos, cognitivo, te adscribes más a la cognitivo-conductual? Sí, cognitivo-conductual, y como es la base, en la práctica el ACT lo utilizo muchísimo. Igual prácticamente al mismo nivel. El ACT, la terapia de aceptación y compromiso, es una terapia contextual, pero aquí en Alemania, por ejemplo, bueno, puede haber una continuidad con las terapias cognitivas, hasta esas contextuales. En España se consideran otras ramas. Se tocará con la sistémica, ¿no? La contextual. Digo, el contexto es, digamos, la base de la terapia sistémica, ¿no? Sí.
pero se parece mucho más a la cognitivo-conductual. Aquí en Alemania directamente, para tú especializarte en eso, tienes que ser... hacer cognitivo-conductual. Sí, que cognitivo-conductual en Alemania es Verhalten solo. Porque claro, lo cognitivo es un tipo de conducta interna. Pero sí lo mezclo porque... Cognitivo-conductual porque es lo que he estudiado y me gusta. Yo soy una persona bastante lógica, con un pensamiento lógico estructurado y se me da bien. Y me gusta tener una estructura, esto es lo que vamos a hacer, pensamiento, relaciones de pensamiento, del comportamiento, cómo en el contexto, qué reacciones emocionales tiene, por qué, cómo se mantiene, esta variable, lo demás, un pensamiento más así, más científico, por así decirlo. Pero claro, eso lo que hace es separar el todo en muchos cachitos, que está muy bien en un principio, pues confrontable, esa base de la que está, ¿no? De el todo es mayor, no es la suma, mayor que la suma de sus no partes. Es igual a la suma de las partes. Y luego desde la ACT, que la mayor crítica que tiene la cognitivo-conductual es que no vea al hombre como un holístico, como un todo. Pero luego la ACT hace exactamente eso también, pero luego lo integra todo y me encanta cómo lo integra en el trabajo, sobre todo de valores y direcciones de vida. Ya sabes más o menos qué te pasa, ya sabes más o menos cómo podemos cambiar esto. Ahora en qué dirección quieres. No solamente a la hora de escapar del sufrimiento, no se trata de escapar del sufrimiento o de eliminar el sufrimiento, se trata de tener una vida valiosa que te permita convivir con el sufrimiento si es el precio a pagar, ¿no? Es que es un precio que no se puede erradicar, claro, te diría yo. No puedes eliminar el sufrimiento de la ecuación, ese es el problema. También hay una cosa que me gusta mucho y es desde la cognitivo-conductual, desde la cognitiva sobre todo, tema de reestructuración cognitiva, ¿no? Tú tiras siempre al catastrofismo y vamos a cambiar esto. Bueno, desde la ACT dice, bueno, catastrofismo está ahí, está bien, pero vamos a generar... su función, probablemente, ¿no? Y que se quede, pero vamos a generar otros caminos. Ese catastrofismo lo único que quiere es defenderte, ponte lo peor para estar preparado, pero al final te está llevando por un camino en el cual no rebates. Vamos a generar otros caminos. ¿Y cómo generamos otros caminos? Pues una de las técnicas que más me gustan relativa a la ACT es la difusión cognitiva, y ahí entra en juego el mindfulness. Yo soy muy fan, como tú sabes. No ves la realidad desde el pensamiento que te llega, sino te distancias un poco. Eso lo puedes entender muy bien, pero hasta que no has practicado o con las diferentes técnicas es más complicado. Y una vez tengas ese distanciamiento tanto de las sensaciones corporales como de los pensamientos, pues vamos a generar otros caminos que a ti te gusten, que a ti te sean más válidos. Vamos a ver exactamente qué camino que sea más válido, y ahí entra todo el tema conductual, es un conglomerado. Sí, la verdad es que se me hace un poco como metido con calzador ponerme ahora a definir la sistémica. Igual digo un par de cosas pero también creo que sería un debate como más... debería ser un debate más largo que simplemente... Porque hasta ahora lo que hemos hablado, digamos que coincidimos mucho en muchas cosas, aunque venimos desde diferentes digamos, escuelas o formaciones, pero coincidimos bastante. Y igual esto es lo importante también para la gente que pueda ver este vídeo, que al final rara vez un terapeuta se adscribe directamente solamente a una escuela y trabaja de manera dogmática, sobre todo con la experiencia, ¿no? Y que al final todas las técnicas también las vas interiorizando y van formando más parte de tu piel y van sucediendo con normalidad, ¿no? Es como, o sea, que a la hora de la práctica no hay tanta diferencia, ¿no? Es como una cuestión más, yo creo, personal de ir uno mismo como terapeuta evolucionando y absorbiendo y viendo y reflexionando y aplicando, y luego la práctica, que es lo que te enseña prácticamente todo, digamos, como aparte de lo que uno lee o lo que uno aprende en la formación, luego está el trabajo de campo, digamos, ¿no? Y ahí es donde aprendemos. Igual te diría que la particularidad de la sistémica es que es menos, no sé cómo decir, como el punto fuerte siempre la
la relación, ¿no? O sea, la terapia sistémica de alguna manera trabaja siempre como si hubiera más gente en la consulta, ¿no? Como que estos patrones o estos hábitos se han generado en algún momento y eso está siempre en la cabeza del terapeuta. Esto viene de algún sitio, tuvo alguna función en un momento, tuvo una función que funcionó para sobrevivir, pero que ahora choca contra un imposible, o sea, ahora no se puede desarrollar. Creo, no sé si cómo lo ves tú, pero también igual, ¿no? Pero como escuelas, como que la sistémica es mucho más crítica con los diagnósticos, o bueno, de ahí nació, de alguna manera, en cuestionar que era el individuo el que tenía el problema, sino era más bien la familia, la sociedad, depende de lo lejos que te quieras ir, ¿no? Se va ampliando el culpable, digamos, se va viendo al individuo más bien como un expresor de la sintomatología de algo que está en el contexto. Y luego también quizás esto es lo que te decía antes de que es muy de la psicología científica, de tener teorías sobre este trastorno tiene este tratamiento y se puede llegar a esta, digamos, a esta cura o no se puede llegar aquí, según los estudios que tenemos, o sea, algo que siempre va avanzando pero está. Y la sistémica tiene esta particularidad que es menos conocida, o sea, como se asocia muchas veces la sistémica con otras cosas como familiar o como más amable, o como se asocia también con actitudes, cuando uno de los puntos principales es la función que tiene el terapeuta, o sea, a la hora de influir en la evolución del trastorno. Es una terapia que se cuestiona, que la posición del terapeuta, tanto del terapeuta como de la intervención, tener siempre en mente esa es como esa influencia, ¿no? Eso, el espectador está influyendo en el paciente o con la persona con la que trabajas y no puedo diagnosticar sin pensar que yo vengo con un bagaje, claro, y que es mi visión de lo que, o sea, tengo que tener siempre como esa doble visión. Yo voy a trabajar de esta manera, pero tanto el diagnóstico como lo que estoy haciendo es mi punto de vista y que es un poco lo que se hace en la supervisión, y desde otro punto de vista se podría ver de otra manera, y mi punto de vista, sobre todo, influye en las metas a las que voy a llegar, ¿no? Claro. Como esta flexibilidad, tanto de distanciarme de mis teorías como de distanciarme de que estoy observando algo, ¿no? Es relativizarlo todo, ¿no? Claro, no estoy observando algo, estoy influyendo en algo, ¿no? Entonces, desde el minuto muy dinámico, uno, no es lineal para nada. Y a mí me gusta la sistémica. Esto sería como bueno, y aquí podríamos seguir hablando, pero creo que lo vamos a dejar aquí. ¿O quieres que digamos algo sobre la tecnología? Muy corto, muy brevemente. O sea, yo no estoy... Venga, vamos. ¿Qué me quiere preguntar sobre tecnología? Te voy a preguntar algo muy breve y aquí lo dejamos. Sería, tú estás trabajando desde que el año pasado que se fomentó tanto la terapia online, sé que estás trabajando online también. ¿Dirías que hay una diferencia sustancial entre la terapia presencial y la online? Sí. ¿Cuál? Depende de las personas, esto es muy típico, ¿no? Me saco la carta del depende. ¿No? Primero hay técnicas que no se pueden hacer. Yo hago técnicas yo estudié un año también sistémica. Hago técnicas de la sistémica también, tengo con las esculturas estas, pero en un jardín zen, el Seiten model con los papeles, uno de escribir, de poner, esas cosas no se pueden hacer. El contexto es importante, ahí está la persona en su casa, está a lo mejor con el móvil es... Yo no intento que no lo hagan por el móvil, no tiene esa seriedad. Y el vínculo, creo que sobre todo es el vínculo, no es lo mismo, no es lo mismo en una pantalla que en persona. Se puede hacer y es lo que va a haber, y está bien, pero no es lo mismo, o sea, la calidad es diferente. ¿Por qué dices es lo que va a haber?
¿A qué te refieres? Me asusta un poco. Bueno, mi opinión, ¿no? Ahora va a estar todo más tecnologizado. Claro, pero esperemos que vaya a haber las dos cosas, ¿no? Sí, va a haber las dos cosas, pero va a haber sobre todo eso que pienso, ¿eh? La gente sí lo puede hacer sin salir de casa. Y más ahora eso de no salir de casa se me ha llegado para quedarse. No estoy de acuerdo. Pero ha llegado para quedarse. Claro, yo le estoy ofreciendo resistencia a esta, porque mi experiencia es totalmente de acuerdo, súper interesante lo del vínculo. Pero yo creo que, o sea, yo he tenido la experiencia de que podría haber estado trabajando ahora totalmente online, porque durante un tiempo era lo que se fomentaba. Aunque aquí en Alemania se dijo siempre que somos systemrelevant y que teníamos que seguir trabajando y que podíamos seguir trabajando presencial, pero no deja de haber una presión. Y en un momento decidí que, por muchos de los motivos que has dicho tú, que no quería trabajar online. ¿Qué otro motivo? ¿Qué otros? Aparte de... ¿Me interesa tu opinión? Bueno, es un poco, yo te diría que, o sea, la concentración, por ejemplo, es mucho más cansino trabajar online que trabajar presencial, porque estás siempre atendiendo, digamos, a la cara de la persona. Y no, pues en la consulta pues estás, hay como el contexto igual, lo que tú te referís al contexto es la atmósfera que no se genera o no se genera tanto, o supone más esfuerzo, más cansancio. También, ¿no? Sí, también lo que has dicho, no lo había pensado tanto, pero el compromiso probablemente es un tema importante. No es lo mismo levantarte, vestirte, ir a la consulta, y ya eso implica ya eso es una terapia para mucha gente, ¿no? Estás preparando. Claro, y además salir de casa es como todo esto que ahora ya no va a ser importante, ¿no? Pero ya es el hecho de ir a terapia para algunos de mis pacientes ya es que en algunos momentos te diría que es hasta el 70% de la terapia. Subir al metro, enfrentarte a todo lo que supone, ya es terapia. Y si no lo tienes que hacer, pues... Estás evitando. Claro, estás evitándolo. Y luego aparte también te diría como sistémica, y teniendo en cuenta que mi terapia basa en las relaciones humanas, interpersonales, si no salen de casa y no hay relaciones, es como habría que replantearse las relaciones como algo que sucede a través de la pantalla, lo cual todavía me resisto a hacer, porque no me gustaría que fuera así, y entonces yo intento no entrar ahí. Una luchadora. Bueno, intento hacer también por mi... O sea, como te he dicho a ti que vengas aquí, que no lo hagamos por Zoom, ¿no? Yo prefiero tenerte aquí. Sí. De hecho, ahora están diciendo que en Zoom hay un problema, y es que no se genera atmósferas. Lo han investigado, ya están los de la plataforma trabajando en ello, y la solución parece ser que es generar o sea, con los grupos, hacer como que hubiera un grupo, como una especie de Second Life, de hologramas de cada persona, para que se proyecten en una reunión. Con un videojuego. En vez de, sí, una especie de videojuego, porque se han dado cuenta que la gente se agota mucho cuando tiene que trabajar por Zoom, y una de las teorías es que no se genera esta atmósfera, que por ejemplo yo te digo, terapéutica sí que es distinta, y en el caso de reuniones, pues la de grupo, ¿no? De estar con gente. Pero bueno, ya tiene la tecnología es lo que tiene, ya tiene la siguiente solución, ¿no? Que será mejor o peor, pero será una. Pero bueno, yo creo que cuando a uno le parece que algo va en una dirección que no quiere ir, hay que resistirse personalmente. ¿Sabes? Y he tenido buena experiencia porque ahora trabajo prácticamente solo presencial y alguna que otra online, por lo que sea. O sea, que tampoco yo me siento comprometida con mis pacientes, y si ellos quieren hacerlo así, con los que ya tenía lo hago, pero no estoy cogiendo, por ejemplo, gente nueva. Y la verdad es que la mayoría están viniendo, o en algún momento yo les incito a venir o a probar, y en fin. Bueno, David, muchas gracias, porque al final te he tenido más rato. Me ha encantado, tú sabes que hablamos. Claro, yo sé que a ti te gusta hablar también. Y ahora seguiremos. Y espero que también le sirva a la gente que lo vea. Así que hasta aquí. Chao. Aquí lo paramos.